Verano futbolero aquí en la ciudad reina de Charlotte. Con nosotros la voz oficial del Charlotte FC, Antonio Ramos. Y Antonio, ya tenemos acción aquí en el Mundial de Clubes de la FIFA. Empezamos con el partido que acabamos de ver este domingo, el Real Madrid con el Pachuca de México. Una victoria para Madrid de 3-1 con 10 jugadores. Tu opinión sobre no solamente ese partido, pero ahora cómo se le ve la pista para el Real Madrid. No, qué partido tuvimos, Jorge. Realmente el ambiente fue espectacular. Los aficionados del Real Madrid no les preocupó el calor y a los jugadores tampoco. Fue muy exigente la humedad que había, también las condiciones climáticas. Y qué mejor escenario tenía Pachuca que empezar el partido con la expulsión del Real Madrid al minuto 5. Creías que Jimmy Lozano y su equipo se iban hacia adelante, pero el Real Madrid, con la capacidad que tiene, 2 contragolpes, comandado por Jude Bellingham, tranquilizaron las cosas en ese primer tiempo 2-0, incluso con un hombre de menos, pero creo que la estrella también fue Thibaut Courtois, el portero del Real Madrid. Sí. 11 atajadas, quizás no tan peligroso el equipo de Pachuca, pero constante, adelantando las líneas con este chico Elías Montiel de la cantera de Pachuca, que es muy interesante, pero al final la jerarquía del Real Madrid se impuso. Hay una diferencia de calidad notable, ¿no? No, definitivamente. Y si vemos a los grupos, los Tuzos del Pachuca ahora eliminados a su casa, y Real Madrid probablemente sea primero o sea segundo, ya clasificado a la próxima ronda. ¿Cómo lo ves al equipo de Real Madrid y su posibilidad de quizás hasta llegar a la final? Importante para Xabi Alonso, que es el nuevo entrenador de Real Madrid, empezar a conocer las piezas que tiene, cuáles son los jugadores que puede contar. Ayer, con la expulsión, tuvo que bajar a Tchouaméni del medio campo a la central. Trent Alexander-Arnold apenas juega sus primeros partidos con el Madrid. Es un equipo realmente nuevo, con caras conocidas de la base madridista, pero con un nuevo entrenador, con Xabi Alonso, que está encontrando esa nueva esencia de este equipo de Real Madrid. Hay que ver cómo se le acomoda el grupo. Muy probablemente vayan a ser primeros de grupo, pero este partido nos dejó una sensación muy linda para lo que tenemos mañana aquí en el Bank of America. Bayern Múnich en contra del Benfica. Otro grupo, otro contingente de jugadores que va también que comprobar muchas cosas, sobre todo el escuadra portugués, porque el Bayern Múnich ya está calificado, es uno de los 4 equipos que ya avanzó a la siguiente ronda, así que quizás vaya a rotar un poquito más la plantilla. Hablemos entonces de ese partido que se juega aquí en el Estadio Bank of America el martes a las 3 de la tarde, como lo mencionaste, Bayern Múnich ante el Benfica. Bayern ya está clasificado, pero Benfica quiere clasificarse como segundo del grupo, por lo menos. ¿Qué ves tú en este partido y cómo se va a parar no solamente Bayern, pero también el conjunto portugués de Benfica? Sí, Benfica es el obligado, como decíamos, ¿no? Bayern ya con la calificación. El premio del Bayern Múnich es que si ellos ganan, se quedan aquí en Charlotte para la ronda de octavos de final, que es la siguiente semana. Ellos sería un premio genial mantenerse aquí. El obligado es el equipo del Benfica, que necesita ganar su partido para que Boca Juniors, que le está pisando ahí los talones, no le gane ese segundo lugar de grupo y los deja fuera del torneo. Boca va a tener que meterle 7 goles al Oakland. ¿Por qué? Porque Benfica le metió 6 y solo la diferencia de goles es lo que le podría ayudar al equipo argentino, pero Benfica sí necesita salir con muchas más intenciones, más convicción. Es tener un partido de Champions, Jorge, aquí en el Bank of America, en nuestra cancha, en el estadio aquí en la Ciudad Reina. Un cruce, 2 equipos históricos para Portugal, para Alemania. E insisto, creo que el obligado ahora va a ser Benfica, y qué tanto Bayern Múnich va a tener que rotar su plantel. También ojo con ese partido del Boca. ¿Cuántos goles le van a meter para por lo menos estar en la conversación de quizás clasificarse? Sí. Última pregunta, el Bayern Múnich, los titulares, ¿cuánto tú crees que van a jugar? No solamente porque ya están clasificados, pero también hablemos del clima que tenemos aquí en la Ciudad Reina. Se va a sentir más de 100 grados. ¿Qué crees que va a hacer el entrenador ahí? Es un factor, y también entender que es una escuadra también un tanto veterana. Es como el despido de tus leyendas. Sí. Manuel Neuer, su último torneo oficial. Thomas Müller, que la gente está esperando mucho de él, su último torneo oficial. Vas a contar con Goretzka, le vas a querer dar más minutos. Arriba, ¿quién va a jugar? Si va a ser Gnabry, si vas a poner a Musiala con 90 minutos. No creo que le des tanto en la humedad aquí de Charlotte. Sí. Vas a tener que administrar muy bien el plantel, sabiendo que ya estás calificado, como hemos dicho, pero una victoria te da el quedarte aquí en la Ciudad Reina para jugar la siguiente ronda. Creo que
Bayern es un equipo que nunca se guarda nada, es un equipo que tiene jerarquía, que siempre va con mucha convicción a ganar los partidos. Yo no creo que la tenga tan sencillo Bayern Múnich, sobre todo entendiendo que Benfica es el obligado en este cruce, pero yo sí espero cierta rotación para descansar el plantel. Lo que sí sabemos es que va a ser un partidazo aquí en la Ciudad Reina, en el estadio Bank of America. Bayern Múnich se enfrenta al Benfica. Todo arranca a las 3 de la tarde. Analizando este verano futbolero con el Mundial de Clubes de la FIFA, la voz oficial del conjunto local Charlotte FC, Antonio Ramos. Antonio, gracias. Gracias, Jorge.